Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Escándalo en The Washington Post. Varios redactores publicaron ayer en las páginas del periódico un informe en el que sale muy mal librado el nuevo director Robert Winnet. Hoy, toda la historia. Un juez de Delaware, en Estados Unidos, está a un paso de sacar a subasta la petrolera texana Citgo, la filial más grande de PDVSA. Maduro rechaza la medida y la oposición pide que se aplace. ¿Cómo entender esto? Mañana se cumplen 10 años de Felipe VI como rey de España. El monarca reemplazó a su padre Juan Carlos I, que terminó en problemas y abdicó. ¿Cómo lo ha hecho Felipe en esta década? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Mauricio Torres, desde Ciudad de México. Jorge Espinosa está haciendo un trabajo de campo. Es martes 18 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos, la noticia de prensa las últimas horas ha sido la propia prensa, y en concreto, el diario The Washington Post, uno de los más importantes de ese país y del mundo. Todo tiene que ver con su presidente ejecutivo, o CEO, Will Lewis, y su nuevo director, Robert Winnet. El asunto es escandaloso. Ayer lunes, tanto The New York Times como el Post publicaron informaciones según las cuales Winnet, editor de The Telegraph en Inglaterra, hizo en la década de los 2000 varios informes con información conseguida de forma fraudulenta. Se trataba de datos logrados por un timador, un ladrón según sus propias palabras, llamado John Ford. Ford incluso ha contado que con informaciones que obtuvo mediante engaños descubrió datos, por ejemplo, de las finanzas del ex primer ministro Tony Blair. Juan Carlos, tú has sido corresponsal en Washington por más de 10 años. ¿Cómo se puede entender lo que está pasando en el periódico? Pues Mauricio, lo que está pasando en el Post es incomprensible y también es alarmante. No se entiende cómo el periódico que destapó el escándalo de Watergate, que obligó a renunciar al presidente de Estados Unidos Richard Nixon en agosto de 1974, hubiera anunciado recientemente que tendrá como director, después de las elecciones presidenciales, las próximas, las del 5 de noviembre, a Robert Winnet, un hombre que ha dado noticias en el Telegraph de Inglaterra con datos conseguidos a base de mentir. Pero tampoco se entiende que el Post haya nombrado como publisher o como editor a William Lewis, que viene de la misma escuela de principios dudosos en Londres. Lo que sí causa admiración es que el Washington Post hubiera publicado el reportaje en el que destapa las malas prácticas de su futuro director Robert Winnet en las últimas horas y que nadie lo hubiera impedido. Por todo eso yo creo que muchos ponen en duda que William Lewis vaya a continuar y que Winnet llegue finalmente a la dirección del periódico, del que hace solo 2 semanas se marchó Sally Busby, su primera directora, por una gestión pues muy compleja y con muchos problemas. Ahora, quizá Jeff Bezos, que es el dueño único del Post, va a tener que dedicar un rato largo a ver qué hace con este problema, porque digan lo que digan, The Washington Post es toda una institución de la democracia estadounidense. El petróleo sigue en la agenda de Venezuela y Estados Unidos. No es para menos. Ayer, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, rechazó lo que considera es el despojo, por parte del país del norte, de la compañía Citgo, avaluada en $14.000 millones. ¿Cuál es el problema? Vamos a tratar de explicarlo. Citgo es una compañía que se encarga de refinar petróleo y vender gasolina. Su sede está en Houston, en Texas. Tiene 6 oleoductos y 4.000 gasolineras, y en los años 80 y 90 fue adquirida por la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA.
En 2019, cuando Donald Trump estaba en la Casa Blanca, le entregó el control de Citgo a la directiva de la Asamblea Nacional Venezolana, es decir, del Congreso, que tenía por líder al opositor Juan Guaidó. Ese mismo día, Nicolás Maduro compareció públicamente. Hoy el gobierno de Estados Unidos sacó una resolución entregándole la empresa venezolana Citgo a un agente de la oposición de la Plataforma Unitaria de Venezuela, de la PUP. Sacaron una resolución entre gallos y medianoche, una resolución indigna. El lío es que Venezuela tiene deudas multimillonarias con empresas como la minera canadiense Crystalex o la petrolera tejana ConocoPhillips. Por eso, las compañías demandaron al régimen chavista ante el juez del estado de Delaware, Leonard Stark, que se plantea sacar a subasta a Citgo. El régimen de Maduro, claro, está en contra, pero también la oposición venezolana, que le pide a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la OFAC, que aplace el procedimiento. El concepto de la OFAC es imprescindible. La oposición quiere que el juez espere a que pasen las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio. Pero, ¿cuál es la salida para un problema tan complejo? Llamamos ayer a Houston a Francisco Monaldi, director del Programa de Energía de América Latina de la Universidad de Rice. La alternativa sería que la OFAC no autorice la transacción y espere a ver si es posible en un nuevo escenario político en Venezuela que se reestructure la deuda externa de Venezuela con el apoyo de agencias multilaterales. Eso requeriría un acuerdo de pago con los acreedores, evitando el embargo de estos activos. Y para ello sería necesario que Estados Unidos levantara las sanciones financieras a Venezuela y que el gobierno venezolano inicie un proceso de renegociación de la deuda externa. Todas cosas que van a tomar tiempo y en ese tiempo tendría que la OFAC no permitir que este embargo se ejecute. Venezuela debe como unos 160.000 millones de dólares, pero los acreedores que están pidiendo el embargo de Citgo representan alrededor de unos 23.000 millones de dólares. Si no se hace esta reestructuración de la deuda, que digo, por ejemplo, porque Estados Unidos no levanta las sanciones financieras a Venezuela o Estados Unidos permite la ejecución de este embargo, lo que puede terminar pasando es que se ejecute Citgo por un valor bastante menor del que tienen esos activos. Esa es una empresa que ha sido muy rentable en los últimos años y hasta ahora las ofertas han sido relativamente bajas. Y entonces solo se pagarían, digamos, 7.000 o 10.000 millones de dólares y se les pagaría completo solo a esos acreedores que lleguen hasta ese monto y todo el resto de la deuda venezolana seguiría completa sin reestructurarse. Entonces ese sería el peor resultado para Venezuela, con la pérdida de un activo externo muy importante y una muy pequeña cancelación de toda la gran deuda que debe Venezuela. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Mañana se cumplen exactamente 10 años de Felipe VI como rey de España. El monarca reemplazó a su padre, Juan Carlos I, que accedió al trono en 1975 tras la muerte de Francisco Franco. Franco había impuesto una dictadura desde 1939, cuando ganó la Guerra Civil. El rey Juan Carlos fue clave en el retorno de España a la democracia. Sin su apoyo, el país no sería lo que es. Pero al final de su reinado cometió múltiples errores: irse a escondidas a cazar elefantes a Botsuana con una novia y también inmiscuirse en escándalos de corrupción. La presión llevó a Juan Carlos I a abdicar el trono un día antes que su hijo Felipe fuera proclamado rey en el Parlamento aquí en Madrid.
Fue el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, quien le tomó el juramento. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Una cosa que muchos recuerdan del reinado de Felipe VI se produjo 2 días después de que el 1 de octubre de 2017 se celebrara en Cataluña un referendo independentista ilegal. Esa noche el monarca rechazó la actitud de los líderes catalanes y defendió abiertamente la Constitución. Según una encuesta publicada ayer por el diario madrileño El Mundo, el 47% de los ciudadanos creen que Felipe VI ha renovado la monarquía y el 45,1% piensa lo contrario. En el sondeo, el 49,6% de los consultados dicen que esa es la mejor forma de Estado para España y el 40% que no. En España, el rey es el jefe del Estado y el presidente, actualmente Pedro Sánchez, es el jefe del gobierno. ¿Lo ha hecho bien Felipe VI en estos 10 años de reinado o lo ha hecho mal? Llamamos ayer, aquí en Madrid, a Ramón Pérez Maura, director de opinión de El Debate. A ver, Juan Carlos, yo creo que lo ha hecho muy bien, pero sobre todo creo que lo ha hecho muy bien porque era difícil tener una década más complicada de la que él ha tenido. Todo lo que ha ocurrido en estos años, las acusaciones que se han vertido sobre su padre, un gobierno como el que tenemos que constantemente está poniendo zancadillas a la labor del rey. Desde el 12 de octubre de 2018, en que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se saltó el protocolo y se puso al lado de los reyes de España en el Palacio Real el día de la fiesta nacional para que se le rindiera pleitesía a él, igual que se saluda al rey, ha quedado claro siempre que Pedro Sánchez estaba intentando ocupar espacios que corresponden nada más al rey. Se da la circunstancia, esto no es culpa de nadie, de que, bueno, es culpa de Pedro Sánchez por haber hecho la ley de amnistía, que esta ley de amnistía ha entrado en vigor unos días antes, muy pocos, la semana anterior al 10º aniversario de la proclamación del rey Felipe. ¿Y por qué es relevante esto? Porque el momento más importante de los 10 años del rey Felipe fue el discurso que hizo el 3 de octubre de 2017 contra el movimiento independentista en Cataluña, defendiendo la vigencia de la Constitución. En este momento, el gobierno de la nación está aliado con los que entonces dieron el golpe de Estado con el que se pretendió conseguir la independencia de Cataluña. Y una de las pocas fuerzas que quedan defendiendo la Constitución de 1978 es la del rey Felipe VI. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Aquí en México, 2 encuestas dejaron claro que la mayor parte de los ciudadanos están de acuerdo con el proyecto de ley que busca la elección popular de los jueces. Según los sondeos, el 72% apoya esa iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. La oposición critica el proyecto. Dice que empresarios inescrupulosos o incluso grupos delincuenciales podrían financiar las campañas de quienes aspiran a un cargo judicial. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, disolvió ayer el gabinete de guerra que lo acompañaba desde el 11 de octubre, 4 días después de que Hamás asesinara en actos terroristas a 1.200 israelíes. La decisión fue adoptada tras la renuncia a ese gabinete del jefe del Estado Mayor, Benny Gantz, la semana pasada. El gabinete será ahora de 4 personas, pero Netanyahu impidió la entrada de sus socios de coalición, los ultraderechistas Ben Gvir y Bezalel Smotrich.
El domingo, el delantero francés Kylian Mbappé alzó su voz para alertar que la ultraderecha encabezada por Reagrupamiento Nacional, el partido de Marine Le Pen, que ganó los comicios al Parlamento Europeo hace una semana, puede triunfar en los legislativos convocados para el 30 de junio anticipadamente. Aunque nada está claro, lo cierto es que el voto por correo se ha multiplicado por 7. Mbappé sufrió ayer una fractura en la nariz en el partido de la Eurocopa contra Austria. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.